¿Qué tal, colegas? Espero que todo bien. Bienvenidos a Código 200. El día de hoy hablaremos de la programación orientada a objetos, uno de los paradigmas de programación más populares y útiles para el desarrollo de software. Para entender lo que es la programación orientada a objetos, primero definamos qué es un paradigma de programación. En palabras sencillas, se podría decir que un paradigma de programación es una manera o estilo de programación de software. En mayor detalle, los paradigmas determinan la estructuración, sintaxis y la ejecución que el lenguaje de programación deberá respetar. Entonces, ¿qué es la programación orientada a objetos? Por definición, es el paradigma de programación que busca definir y emular entidades reales del negocio, separando los datos de los procedimientos. Pero, ¿por qué aprender PO? Bueno, la programación orientada a objetos permite que el código sea reutilizable y organizado, por lo que crear aplicaciones robustas se vuelve mucho más simple de mantener. Muy bien, hablemos sobre los conceptos básicos de la programación orientada a objetos. Comencemos con la clase. La clase es una especie de plantilla en la que se definen atributos y métodos de un tipo de entidad. Vamos a verlo con un ejemplo en código. Como verán en pantalla, tengo abierto en Visual Studio un pequeño directorio en el cual está un proyecto de Node.js con la única dependencia que es TypeScript, ya que trabajaremos con el lenguaje de TypeScript para estos ejemplos. Vamos a crear la clase llamada Pokémon en esta carpeta, la cual he llamado Models. Para eso crearemos un nuevo archivo y le daremos un nombre, Pokémon.ts. Para crear una clase en TypeScript tendremos que escribir la palabra reservada class seguido de nuestro nombre de la clase. En este caso será Pokémon. Abrimos llaves y esta sería la estructura básica de nuestra clase. Obviamente aún no tiene ningún elemento asignado. Atributos. Los atributos son propiedades que pertenecen a la naturaleza de la clase. Con esto nos referimos a las características propias de la clase que estamos definiendo para nuestro negocio, para nuestra aplicación. Es fácil hacerse una idea cuando hablamos de Pokémon. Lo primero que se nos puede venir a la mente es un nombre, así como también un tipo, y podríamos hablar incluso de el nivel que tiene. Estas tres características son lo que conocemos como atributos, aunque claro, dependiendo del tipo de lenguaje de programación, requieren que los atributos tengan un tipo de dato asignado. Como ya hemos definido cuáles van a ser nuestros tres atributos a utilizar en nuestra clase, lo que tendríamos que hacer es asignarle, por ejemplo, el tipo string para name, el tipo string para tipo, y el tipo de nivel le diremos que es un tipo numérico, por tanto diremos number. Métodos. Los métodos son instrucciones que se encargan de ejecutar un comportamiento esperado para la clase. Los métodos pueden afectar al estado de la instancia de una clase. Cuando hablamos de Pokémon, podemos decir que un comportamiento esperado sería atacar, por ejemplo. Para definir un método tendríamos que escribir su nombre, en este caso atacar, seguido de paréntesis. Si el método va a recibir parámetros, estos parámetros se ingresan dentro del paréntesis, de lo contrario se deja vacío. A este método lo que haremos es agregarle un par de llaves. Tengamos en cuenta algo, un método puede devolver un valor o no. En el caso que un método no devuelva un valor, se le asignará un tipo especial llamado void. En el caso de que vaya a retornar quizá una cadena de texto, como es un string, o un número, como es un number, o quizá un valor verdadero o falso, que es el famoso boolean, tendría que definirse al método. Por ahora, para mantenerlo simple, diremos que nuestro método atacar no devuelve nada, solo imprimirá en consola el mensaje: el Pokémon está atacando. Genial, ya vimos lo que son atributos, ya vimos lo que son métodos, ahora tenemos que hablar sobre el constructor. El constructor es una subrutina parte de las clases que se encarga de hacer posible la instancia de una clase. En palabras sencillas, el constructor lo que hará es llevar nuestra plantilla a algo más concreto, que son los famosos objetos, que es en lo que se basa todo este paradigma.
En TypeScript el constructor tiene el nombre llamado constructor, aunque en otros lenguajes de programación como Java, por ejemplo, el constructor lleva el mismo nombre de la clase. Hago esa pequeña mención porque hay pequeñas variaciones en los diferentes tipos de programación. Sin embargo, es el mismo concepto. Vamos a crear el constructor y si lo ven, tiene la misma estructura que el método atacar que acabamos de crear, solo que el constructor no devuelve ningún tipo de dato. Solo se va a encargar de crear el objeto de la clase. Por tanto, es importante pasarle como parámetros los valores que van a iniciar los atributos que tiene la clase. En este caso, nombre, tipo y nivel. Para eso diremos name, type, level y claro, tenemos que asignarle también a name. Diremos que name es igual a name. Como claramente aquí puede haber cierta ambigüedad, se hace uso de la palabra reservada this. This es como si estuviéramos refiriéndonos a clase Pokémon. Por tanto, con decir this.name estamos haciendo referencia a este name en específico. Y TypeScript ya entiende que este name está pasando aquí como parámetro para asignarse a este otro name. Podemos hacer lo mismo con tipo y con level. Pero claro, como TypeScript es un lenguaje de programación tipado, lo adecuado sería siempre asignarle de qué tipo de dato va a recibir. Haremos lo mismo con type y haremos lo mismo con nivel. Perfecto. Voy a borrar estas comas que estaban por error aquí puestas. Y una vez entendido todos estos conceptos, ahora sí toca hablar sobre lo que es un objeto. Un objeto es una clase instanciada. Es un equivalente a una entidad real dentro de nuestra lógica de negocio. Esta entidad posee datos y comportamientos correspondientes justamente a los atributos y métodos que fueron definidos previamente en la clase. Vamos a exportar nuestra clase y ahora vamos a ir a nuestro archivo index principal. Para crear nuestro primer Pokémon, lo que vamos a hacer es declarar el Pokémon. Decimos const Pokémon. Esto va a ser igual a, obviamente, nuestra clase con mayúsculas que se llama Pokémon. Si nos damos cuenta, aquí el Visual Studio nos ayuda a hacer la importación, pero aquí no hemos todavía creado el objeto. Para poder crear ese objeto tenemos que agregarle los paréntesis al nombre de la clase y anteponerle la palabra reservada new. Con la palabra new lo que estamos haciendo es prácticamente llamar al constructor. Es por eso que ahora nos sale un error, ya que como podemos ver nuestro constructor requiere de 3 parámetros, los cuales aún no le hemos pasado. Yo supongo que todos conocen al Pokémon Pikachu, así que si queremos crear un Pikachu, lo que tenemos que hacer es pasarle justamente un nombre, en este caso Pikachu. Vamos a decir que es de tipo eléctrico porque es eléctrico. Y como el tercer parámetro es un nivel, vamos a poner que tiene pues nivel 30, ¿correcto? El mensaje de error ha desaparecido porque ya le pasé los 3 parámetros que está esperando nuestro constructor. Genial, ya hemos creado nuestro primer objeto. Podemos comprobar que nuestro objeto tiene los datos correctos. Para eso lo que vamos a hacer es imprimirlos por consola. Hacemos un console log y para poder hacer el llamado de los atributos que tiene un objeto, lo que tenemos que hacer es llamar al objeto, en este caso Pokémon es el objeto, le agregamos un punto y aquí ya Visual Studio nos da una serie de opciones que el objeto nos permite seleccionar. Como podemos ver, acá están los 3: nombre, tipo y nivel. Vamos a llamar el nombre, vamos a guardarlo y ahora sí voy a ejecutar el comando para poder compilar TypeScript y veamos el resultado. Perfecto, vemos que compiló y nos imprimió en consola la palabra Pikachu, que es el nombre con el que creamos nuestro objeto. Para hacer llamado de un método es parecido a como lo hemos hecho con el atributo. La única diferencia es que los métodos pueden recibir parámetros.
por lo que al llamar un método tendremos que indicarle los paréntesis. Si observamos nuestro método atacar, podemos ver que el mismo método ya hace una impresión en consola. Por tanto, no tenemos que hacer nuevamente una impresión en consola aquí. Simplemente diremos Pokémon.atacar y sus respectivos paréntesis. Voy a guardar esto y si volvemos a ejecutar nuestro programa, podemos observar las dos impresiones, el nombre y el mensaje de el Pokémon está atacando. Incluso podríamos cambiar un poco el mensaje. Cambiaríamos estas comillas dobles por las comillas hacia atrás, la cual nos permite crear plantillas. Y en vez de decir el Pokémon sin nombre, diremos this, que recordemos que con this estamos referenciando a la clase y llamando al nombre de esa clase. Por tanto, lo que debería salir acá es el Pokémon Pikachu está atacando. Vamos a guardar, limpiamos la consola aquí y volvemos a llamar nuestro comando para que ejecute TypeScript. Y listo, el Pokémon Pikachu está atacando. Ahora, la programación orientada a objetos se sostiene sobre 4 principios importantes. El primero es abstracción. Con abstraer no nos referimos exclusivamente a crear la imagen virtual del objeto y definir las características esenciales del objeto, sino que se entiende como la capacidad de poder aislar un elemento de su contexto o del resto de elementos. ¿Con qué objetivo? El objetivo es que se entienda como una especie de caja negra, donde no nos preocupa el cómo se hace, sino el qué es lo que hace. Cuando nosotros hacemos llamado del método atacar, obtenemos como resultado una impresión en consola. El código interno de cómo es que se hizo ese mensaje no es necesario para el archivo index que lo está llamando. Pero vamos a ponerle un poquito más de complejidad al asunto. Crearemos una nueva clase, en este caso se llamará Pokédex.ts y vamos a definirla tal cual así. Para esta clase no creo que necesitemos algún atributo por ahora. Lo que sí haremos es definir un parámetro. Para esta clase no creo que necesitemos algún atributo por ahora. Por lo que si queremos definir su constructor, bastaría con indicarlo de esta manera. Lo que sí vamos a crear es un método que se llame getPokémonInformation. Ya hemos visto cómo se crea un método, tiene esta estructura, paréntesis y llaves, el cual lo que va a hacer es recibir un parámetro. Lo más lógico es que reciba como parámetro un Pokémon. Y eso es lo que vamos a hacer. Escribiremos Pokémon, dos puntos, y ¿de qué tipo? ¿Un tipo string? ¿Un tipo número? No, va a ser de un tipo de la clase Pokémon. Por tanto, diremos Pokémon. Y si nos ayudamos obviamente del Visual Studio que nos hace el import, vemos que acá ha importado el tipo para poder utilizarlo acá. O sea, lo que estamos pasándole va a ser un objeto como parámetro. Nuestro método va a devolver un valor del tipo string, o sea, una cadena de texto. En varios lenguajes de programación, los textos lo podemos identificar porque van entre comillas simples o comillas dobles, pero también existen las comillas inversas, que nos permiten utilizar lógica y variables dentro de una cadena de texto. Esto es de gran ayuda, ya que así evitamos hacer muchas concatenaciones para un mismo resultado. Por tanto, lo que haremos será un mensaje, digamos, explicativo. Diremos el nombre del Pokémon es, y utilizando el signo de dólar junto con las llaves, podemos hacer referencia a con this. No, en este caso ya no es this porque estamos fuera de la clase Pokémon, pero sí le estamos enviando el objeto Pokémon. Por tanto, lo que podemos hacer es Pokémon.nombre, ¿correcto? Seguido del tipo, y acá obviamente haremos lo mismo.
llamaremos a Pokémon y iremos a su valor tipo. Y por último, el nivel, que en este caso sería nivel, y en inglés es obviamente level. Le ponemos un punto y aún nos está marcando un error, porque cuando devolvemos un valor, lo que tenemos que usar es la palabra reservada return. Listo. Como verán, aquí ya es un poquito más complejo que un console log. Está armando una cadena de texto y lo está retornando como ese valor. Recordemos exportar nuestra clase y lo que haremos ahora es hacer la creación del objeto Pokédex, ¿correcto? Entonces diremos cons Pokédex. Aquí realmente el nombre puede ser el que ustedes deseen. Yo lo estoy poniendo porque es mucho más claro de entender. New, y en este caso decimos Pokédex. Y si nos damos cuenta, aquí no nos pide ningún tipo de parámetro. Perfecto, hemos creado un objeto Pokédex. Por tanto, ahora sí podemos utilizar su método llamado getPokemonInformation. Este método sí espera un parámetro y sería este mismo de acá. Vamos a utilizar el Pokémon que hemos creado líneas arriba. Guardamos. Vamos a limpiar la consola para que se vea mejor. Y vamos a ejecutar el TypeScript. Como verán, no salió nada porque el valor ha sido devuelto, pero no lo estoy utilizando. Por tanto, ¿qué es lo que yo podría hacer? Podría almacenarlo en una variable como por ejemplo resultado o Pokémon encontrado. Y esta variable va a contener el resultado que se devuelve aquí. Por tanto, yo podría imprimirlo en consola. Podría decir Pokémon encontrado. Voy a limpiar aquí abajo la consola. Ejecutamos TypeScript. Y como pueden ver, ha hecho la impresión del texto que es devuelto por este método. Al archivo index le interesó cómo es que está maquetando todo este texto. No, simplemente sabe que devuelve una cadena de texto y por tanto puede hacer uso de esa cadena de texto para poder imprimirla. El segundo principio es encapsulamiento. Con este principio lo que se pretende es limitar el acceso o dar un acceso restringido a las propiedades de un elemento. Con esto se logra de que los objetos no interactúen directamente con el estado de algún otro objeto, y en caso sea necesario, sea a través de una lista de funciones públicas. Si revisamos nuestra clase Pokémon, podemos darnos cuenta de que no hemos definido ningún tipo de restricción a nuestros atributos. Cuando esto ocurre, el valor por defecto es public o público en español. Es por eso que en nuestro archivo index pudimos invocar estos atributos sin ningún tipo de problema. Obviamente lo adecuado siempre será definir qué atributos serán públicos, cuáles serán privados y cuáles serán protegidos. Si intentamos ahora restringir el acceso al atributo nombre, colocándole la palabra reservada private, vemos que ahora nos salta un error tanto en index como en Pokédex, porque ya no es posible poder acceder al atributo name así como así. Pero claro, uno se pregunta, ¿y qué pasa si es que yo quisiera hacer cambios sobre estos valores? ¿Cómo lo haría? Pues existe una convención llamada getter para obtener y los setter para establecer valores de los datos. En TypeScript existe la palabra reservada get y set que acompañan al nombre del método. En otros lenguajes es un poco más directo y basta con que se utilice la palabra get o set para que automáticamente se entienda de que es un getter o es un setter. Si regresamos a nuestra clase Pokémon, podemos crear aquí el get de nombre, vamos a llamarlo get name, y esto esperamos que nos devuelva un valor, que sería el nombre. Como el nombre es tipo de texto, tipo string, diremos que devolverá un string. Y acá, return, que retornará this.name. En el caso del setter, lo que haremos es cambiar esta palabra por set, acá también por set, y no se devolverá un valor, porque el set lo que hace será establecer un valor. Por tanto, lo más lógico es que se reciba un argumento, en este caso también del tipo string, y este valor se asignará al name que ya estuviera en la clase. Si es que yo ahora quisiera hacer uso del atributo nombre, tendría que cambiar aquí
y llamar a getName. Aunque este es un método, por ser un método especial del tipo get o del tipo set, aquí sí no va a ser necesario ponerle los paréntesis. Esto solo pasa, digamos, en TypeScript. En otros lenguajes de programación va a seguir el mismo estándar de ponerle los paréntesis. Vemos que ya no nos da ningún error. Vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a guardar y vamos a limpiar la consola para volver a ejecutarlo. Podemos ver que el resultado ahora es el mismo. Hemos conseguido el mismo resultado, aunque lo hemos hecho brindándole cierta privacidad y control al atributo nombre. Son un agregado muy importante porque nos permiten mantener un orden y control en el estado de los objetos. Siendo más específicos, si pensamos en la lógica de nuestra clase, es un Pokémon. Los Pokémon suben de nivel. No quisiéramos, por ejemplo, que alguien sea capaz de venir y le diga a un Pokémon que está en nivel 10 que ahora es un nivel 30, porque rompería con la lógica de nuestro negocio. Por tanto, lo adecuado sería que estos campos, que estos atributos también sean privados y que tengan sus getter y setter también definidos. Incluso podríamos crear un método que se llame levelUp, que sea del tipo void y que justamente implemente esa lógica, la de poder subir nivel. Para eso diremos this.level más, esto lo que hará es al valor que tiene el campo nivel en estos instantes, le aumentará 1. Vamos a guardar esto y en nuestro index lo que haremos es justamente llamar a ese método, al método subir nivel, correcto. Para eso diríamos Pokémon levelUp y vamos a llamar nuevamente al método de Pokédex, pero en este caso lo imprimiremos directamente en la consola. Como sabemos que es un texto, diremos que ejecuta el TypeScript y como podemos ver sale nuevamente que Pikachu está atacando, nos da la información de Pikachu hasta ese momento, pero aquí hacemos un level up, hacemos que Pikachu suba un nivel. Por tanto, cuando volvemos a consultar sus datos, ahora tenemos que está de nivel 31. El tercer pilar es herencia. Herencia es la habilidad que tienen los objetos de adquirir las propiedades y comportamientos de otros objetos. La herencia permite una mayor organización y reutilización de código. Los objetos que suelen extender su comportamiento no tienen que volver a implementarlo. Para entenderlo mejor, vamos a crear una nueva clase. Si son fans de Pokémon como yo, habrán escuchado de la regresión primigenia que tienen los legendarios Kyogre y Groudon. Entonces lo que queremos es crear un archivo llamado primal_pokemon.ts, en el cual pues obviamente crearemos una clase que se llame Primal Pokémon. Para declarar la herencia utilizamos la palabra reservada extends, seguida del nombre de la clase que estamos extendiendo. En este caso sería Pokémon. Vamos a obviamente importarlo. Y esta clase va a tener un atributo nuevo, el cual va a ser orbe. Ya que en el juego este objeto especial es el que hace posible que existan los Pokémon primigenios. Por tanto diremos private orb y diremos que será del tipo string. Entonces en su constructor haremos algo especial. Como se está heredando o se está construyendo esta clase a partir de otra clase, los atributos que tenía la clase padre, en ese caso la clase Pokémon, tienen también que ser inicializadas. Para que nosotros podamos tener un constructor que involucra la herencia, tenemos que hacer uso de una función especial llamada super. Esta función es como si fuera el constructor de la clase padre dentro del constructor de la clase hija. Es por eso que para este ejemplo nos está pidiendo los 3 atributos de la clase Pokémon. Vamos a jugar un poco con la lógica de la app y diremos que para construir un objeto de esta clase vamos a recibir un orbe. Este orbe va a ser del tipo string. Y si este orbe es azul, creará un Kyogre. Y si es rojo, creará un Groudon. Y si es otra cosa, le pondremos una palabra como que no está definido. Voy a copiar y pegar esto porque no quiero hacerlo muy largo. ¿Correcto? Como pueden ver, tengo acá los 3 variables, nombre, tipo y nivel, que le pertenecen a la clase padre, los cuales los definiré aquí internamente.
name del tipo string, tipo que también es del tipo string y level que es del tipo number. Aquí estoy aplicando de que si es que el orbe que ingresa es azul, creará un Kyogre primigenio. De lo contrario, si es rojo, creará un Groudon primigenio. Y si no es ninguno de ellos, definirá un nombre indefinido. Esto es por no dejarlo en blanco. Entonces aquí en nuestra función super le pasaremos el name, el type y el level que está esperando. Una vez concluida esta parte, podemos decir que también al orbe le asigna el valor que obviamente ha recibido. This orb es igual al orb que ha ingresado como parámetro. Podemos notar que obviamente nuestro constructor es bastante diferente al constructor de la clase Pokémon, pero gracias a la herencia, la clase Primal Pokémon puede tener los mismos atributos y métodos de la clase Pokémon sin tener que volver a escribir código desde cero otra vez. Si vamos a nuestro archivo principal, vamos a hacer la creación de nuestro Pokémon Primal. Diremos cons Primal es igual a new Primal Pokémon. No olvidemos exportarlo. Correcto. Y aquí solo va a necesitar un parámetro que sería el orbe. Vamos a decir que le pasamos un orbe azul y haremos una impresión en consola del nombre utilizando getName, que si ustedes se dan cuenta en ningún momento lo definimos en Primal Pokémon, solo en Pokémon. Y aún así vamos a ejecutar nuestra aplicación y como podemos ver, aquí está el nombre, Kyogre primigenio. Este es el gran poder que tiene la herencia. El cuarto y último principio de Poe es polimorfismo. Polimorfismo es la cualidad que tienen los elementos de presentar diferente comportamiento al momento de realizar una acción. Aunque este principio es un poco más complejo de definir, se entenderá mejor explicado con ejemplos. El polimorfismo está muy ligado a la herencia. Si recuerdan, nuestra clase Primal Pokémon está heredando de la clase Pokémon, por lo que es posible que haga uso del método atacar. Sin embargo, nosotros lo que vamos a hacer es definir nuestro propio método atacar para la clase Primal. Escribiremos nuestro método y a diferencia de nuestra clase Pokémon que decía el Pokémon está atacando, aquí lo que diremos es a secas el Pokémon estar realizando un super ataque primigenio. Lo importante aquí es entender que el mensaje es diferente. Por tanto, si es que yo regreso a mi index y yo hago llamado de primal.atacar, vamos a analizar cuál es el resultado que nos bota. Ejecutamos TypeScript y podemos observar que el mensaje es: el Pokémon está realizando un super ataque primigenio. O sea, ha hecho uso del nombre del método atacar, pero no de la clase Pokémon, sino de la clase Primal Pokémon. Pero hay que preguntarnos, ¿qué pasa si yo defino un Pokémon llamado Pokémon 2, que es del tipo Pokémon? Ok, estamos definiéndole un tipo, pero a este Pokémon 2 le decimos que va a ser igual al Primal. Ahora si nosotros llamamos al método atacar de Pokémon 2, ¿cuál sería? ¿El atacar de Primal Pokémon o el atacar de Pokémon? Podríamos pensar quizá que si es del tipo Pokémon, llamaría al método atacar Pokémon. Pero ese es un comportamiento errado, ya que gracias al polimorfismo, cuando nosotros asignamos un valor a esta variable, como esta variable es del tipo Primal Pokémon y está extendiendo de Pokémon, lo que hacemos es que internamente Pokémon 2 ya se comporta como un Primal Pokémon, como si hubiera sido definido de esta manera. Por tanto, si hacemos llamado del método atacar de Pokémon 2, vamos a ver acá, incluso voy a colocarle aquí en console log para que se diferencie. Vamos a escribir
Pokémon 2 ejemplo. Vamos a limpiar la consola y llamaremos a nuestra aplicación. Como podemos ver, el resultado ha sido justamente el Pokémon está realizando un super ataque primigenio. Eso es el polimorfismo. Para ver incluso un poco más sobre esto, recuerdan que nuestro método getPokémonInformation recibía o necesitaba un parámetro del tipo Pokémon. Pues bien, si nosotros hacemos el llamado de Pokémon número 2, veremos que no nos salta ningún tipo de error. Porque si bien Pokémon es ahora un Primal Pokémon, como Primal Pokémon extiende de Pokémon, pues también es válido si es que hay un método que necesita de ese tipo de parámetro. Vamos a guardar, limpiamos la consola y ejecutamos una vez más. Vemos que nos ha mostrado la información de la Pokédex que ha sacado de este Primal Pokémon. Y hemos llegado al final de este video. Muchas gracias colegas, espero haber podido explicar de la mejor manera los principios de PoE y los conceptos básicos de PoE, ya que les servirá bastante en el desarrollo de sus proyectos. No olviden suscribirse y darle like. Esto ha sido Código 200, hasta el próximo video.